Bueno, ahí estamos. Em, para este panel, contamos con la colaboración de la Asociación Española de Profesionales en Turismo y en principio quiero agradecer a los panelistas, a Lilian García, a Eli Boca, a Mercedes Carreño y a Fabián Tomarello. Yo cuando sea el turno de cada uno al comenzar las disertaciones, les voy a leer una breve bio de media carilla, así que ahora no vamos a tomar tiempo presentándolo, sino que a cada uno en su momento, y cada uno va a tener 15 minutos para exponer, entre 10 y 15. Yo les voy a avisar dos o tres minutos antes para que vayan cerrando. Y quiero contarles que la Organización Internacional de Profesionales en Turismo tiene su sede en España y tiene dos subsedes, una en Carlos Paz a cargo de Eli Boca y otra en Portugal, en Braga, a cargo de Agostinho Peixoto. Y yo tengo el honor de presidirlo y además Mercedes es tesorera de la organización. Si desean más información pueden ir a nuestra página web oiptour.org y ahí van a ver cómo está compuesta la comisión directiva y que tenemos sede en Madrid. Solemos encontrarnos en cada Fitur, pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo a ver si podemos hacer algún encuentro no virtual a lo largo del año, pero todavía estamos esperando la inscripción formal en Personas Jurídicas de Madrid, que está muy avanzada, ya falta muy poquito. Y también quiero contarles que a los disertantes les vamos a otorgar un certificado que va a estar firmado por mí y por el presidente de la Asociación Española de Profesionales en Turismo. Bien, entonces vamos a pasar a presentar a la doctora Lilian García. Lilian es abogada y licenciada en Ciencia Política y Gobierno. Es docente universitaria de la UNDAV, es la Universidad Nacional de Avellaneda, en la materia Regulación Jurídica de la Actividad Turística. Es posgraduada en actualización en Derecho del Turismo de la Universidad de Buenos Aires, fundadora del Instituto de Derecho del Turismo del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires en 2010, ex consejera y titular y suplente del Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora. Y tiene varios trabajos publicados, entre ellos un libro sobre la normativa que regula la actividad de los guías, que justamente recién estábamos comentando, de la Devi Ediciones. Así que bienvenida Lilian y adelante. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación, Adriana. Gracias por la organización que nos convoca hoy y a todos los que van a participar, disertantes que nos conozco y seguramente va a ser un espacio que para mí me va a incorporar muchísimos elementos para seguir trabajando. Bien, como mi tema está más que nada relacionado con el tema de la normativa, es cierto, yo en el 2011 hice un libro tratando de hacer todo un trabajo dentro de la normativa en el momento sobre los guías de turismo. Esto fue un poco a pedido de la doctora Graciela Guidi, que era la directora en ese momento del posgrado de actualización de Derecho de Turismo de la UBA, la Facultad de Derecho. Bien, en función de eso vamos a arrancar entendiendo las especificaciones que tiene este tema. ¿Por qué? Porque de acuerdo a nuestro sistema de gobierno, sistema republicano representativo y federal, esencialmente federal, la normativa tiene esas características en materia de guía de turismo. Es decir, vamos a ver que nuestra Constitución Nacional, nuestro artículo 121, 122 y 123, plantea que las provincias conservan todo el poder no delegado por esta constitución al gobierno central, al gobierno nacional, es decir, que estamos hablando de poderes que conservan las provincias. Dentro de esos poderes están, dentro de las políticas públicas, este tipo de normativas. Por eso vamos a encontrar que existen leyes relacionadas con lo que regula la actividad de los guías en muchas provincias y también ordenanzas que regulan la actividad de los guías en los municipios. Pero además, este tema de diferentes normas jerárquicas dentro de un sistema normativo, es decir, las leyes tienen una orden superior a las ordenanzas dentro de lo que llamamos nosotros el positivismo jurídico kelseniano, están
las ordenanzas municipales en los municipios turísticos, que no siempre a veces regulan la actividad de los guías, pero a veces regulan sí la actividad de o los registros de guías de turismo. ¿Por qué? Porque si uno hace una comparación entre toda la normativa dispersa y diferente que existen a lo largo de nuestro país dentro de los guías, que arranca desde el año 90, desde los 90 hasta la actualidad, en los últimos años han aparecido nueva legislación al respecto sobre la actividad de los guías, vamos a ver que dónde está centrada la temática. En definir qué es un guía de turismo, en plantear las clases de guías que hay, entonces vamos a ver el guía regional, el guía local, el guía calificado, el guía de sitio, el guía intérprete, el guía especializado, el guía temático, dependiendo muchísimo de las características del territorio donde ese guía va a trabajar. ¿Cuál es la otra característica? La exigencia. Y la exigencia en cuanto a su formación. Y esto aventura interpretar que en definitiva estamos hablando de una profesionalización de la actividad en la medida en que se exige tener un título habilitante universitario o terciario. Y después la registración. ¿Y qué es la registración? ¿Qué es mantener el registro? Es orientar y tener en claro a través del Estado la matrícula y el poder de disciplinamiento que podría hacer el Estado frente a personas que ejercen la actividad, pero que no están dentro de ese marco normativo. Esta es un poco la realidad que ha pasado, pero esa realidad muchas veces supera la situación fáctica de los guías de turismo, porque esto es lo que dice la norma. Esto es lo que podríamos decir como abogados el deber ser. ¿Qué es el ser en verdad? ¿Cuáles son las otras problemáticas que existen en materia turística, que están padeciendo los guías hace tiempo, creo que hace tiempo? Es la precarización laboral. Es un gran tema este, que la normativa por sí no la puede resolver. Es un tema de política de Estado y de los gobiernos de turno, es decir, es un tema que se viene arrastrando. ¿Y cuándo esto se puso de relieve? ¿Cuándo se visualizó en los temas? Y los temas muchas veces se visualizan en momentos de crisis. Y una crisis fuerte fue, obviamente, que afectó duramente al turismo, fue la pandemia. La pandemia ahí puso de relieve la problemática que tenían, entre otras cosas, entre otros actores, los guías turísticos. Y a pesar de que el Estado sacó en el año 2020 una ley de sostenimiento y reactivación de la actividad turística, en el cual se trataba de ayudar, de brindar una ayuda, los guías de turismo no pudieron ser actores pasivos de esta ayuda. No pudieron recibirla, muchos de ellos. ¿Por qué? Y porque estábamos hablando de actores que son precarizados. Y la ley que exigía la relación laboral. Y podríamos decir, sin haber hecho un estudio de campo, sin tener un trabajo de investigación cuantitativa, que el 50%, primero porque el 50% en el país, en la Argentina, lamentablemente, tiene precarización laboral, es decir, no están registrados. Y los guías de turismo no escapan a esa realidad, lamentablemente. Sumemos a eso que hay un porcentaje muy elevado que son mujeres, otra característica de la situación y del problema. Y buscando algunas cositas, encontré que hay un trabajo interesante realizado en Puerto Madryn, lo voy a leer porque es un lugar que es la comarca Vilch Valdés. Hicieron un trabajo de investigación interesante, que sería bueno profundizarlo, hoy no lo voy a poder abarcar, pero saca algunas cosas que pone de relieve esto que vengo diciendo y esto que vengo sosteniendo hace mucho tiempo, el problema de la precarización como el tema endémico que tienen los guías de turismo. Hacen un muestreo y la muestra, en definitiva, que realiza este grupo de guías de turismo, dice, los más vulnerados durante la pandemia y luego de la pandemia son aquellos guías por su condición de monotributistas. ¿Qué es el monotributo? Y bueno, el monotributo es una figura legal muchas veces utilizada en el turismo, pero que no tiene los mismos beneficios que una relación laboral. Y como no se ha creado otra forma, y la profesionalización no tiene nada que ver con las relaciones laborales o con las relaciones jurídicas.
La profesionalidad es una formación que está relacionado con la incorporación del conocimiento, además de los saberes. El oficio tiene saberes, al decir de Foucault. El conocimiento, la profesionalidad, al decir de Parson, por ejemplo, ¿qué le aporta? El conocimiento. ¿Quién brinda el conocimiento? Y los espacios universitarios, terciarios, la academia, el espacio áulico, que decimos concretamente. Ahora, la relación del guía con agencias de viaje o con otras intermediarias es algo absolutamente diferente. Entonces, entre esas conclusiones, lo que plantea este grupo de trabajo es que el eslabón más vulnerable siguen siendo los guías de turismo y que depende mucho de las contrataciones con los intermediarios. Y esto pone en vilo y pone en juego su situación económica y su permanencia en el sector turístico. Este elemento es lo que vislumbra entonces a partir de la pandemia hasta ahora. ¿Qué pasó a partir del 2023 con otro paradigma, con otra situación en función de un nuevo sistema de políticas públicas a través de un nuevo gobierno, donde se plantea la desregulación? ¿Qué es la desregulación? Bueno, no es la ausencia normativa. En todo caso, es el corrimiento de normas jurídicas que van a intervenir, que intervienen en la economía y que intervienen en las instituciones públicas. A partir del decreto 7023 aparece un cambio normativo en materia turística, porque tenemos que analizar lo que padecen los guías hoy por hoy, o la situación que pueden tener los guías de turismo, entendiendo todo el cambio normativo que ha venido transcurriendo desde este decreto, que deroga tres normas: la ley de agencia de viaje, la ley de hotelería y la de tiempo compartido. Luego aparecen otras modificaciones. Vean ustedes. A ver, aparece el decreto 609 que modifica el transporte aéreo en el año 2024. El decreto que modifica el 338, que continúa modificando el transporte aéreo de este año. El decreto que modifica turismo estudiantil, que saca la cuota cero, el llamado fondo fiduciario, y que lo modifica en su concepción jurídica, hasta podríamos decir. También incorpora una modificación en la Ley Nacional de Turismo, referido a las obligaciones y los deberes que tiene la Secretaría de Turismo para con la actividad turística en conjunto como política pública, porque la Ley Nacional de Turismo es una política pública. Bien, ¿qué aparece a principios de año específicamente para los guías? Bueno, aparece algo que lo parece, por decirlo de una forma, en función, recojo, además, porque yo puedo hacer una interpretación de la norma y hasta puedo tener una opinión, pero lo que recojo es la opinión de las asociaciones y de los colegios profesionales que tienen la actividad de los guías. La reglamentación que regula la actividad de los guías de los parques nacionales sufre dos resoluciones a principios del 2025, que es la 61 y es la 62. La resolución 61 deroga y cambia el funcionamiento de los guías, en el sentido de que el guía de turismo convencional, aquel guía que tiene una formación académica, que tiene un título universitario o terciario, ya no va a ser necesario en los parques nacionales. Tengamos en cuenta que nosotros tenemos en el país 39 parques nacionales. ¿Mm? 2 minutos, Lilian. Bien, termino entonces, voy redondeando. Deroga esta resolución, deroga y desplaza este guía, y la resolución 62/25 aprueba el reglamento de permisos. Bien, la reacción ha sido de los colegios profesionales de Río Negro, de turismo, bien digo, de Río Negro, la Asociación de Guías de Jujuy, la Asociación de Guías de Santa Cruz. Aparece ahora un proyecto interesante que habría que analizarlo, aunque puede llegar a tener contradicciones, un proyecto nacional que regularía la actividad de los guías, con las contradicciones. ¿Cuál digo yo las contradicciones?
que el poder de Contralor, a mi criterio, el tema de los registros debería estar a cargo de las provincias por cuestiones de proximidad en el territorio, por conocer la temática y porque me parece que en turismo hay que aprender de la experiencia que venimos transitando los colegios profesionales de mayor antigüedad, como el caso de los colegios de abogados, donde los tribunales de disciplina, el control de la matrícula, inclusive para saber quiénes son nuestros pares, que no deje, para dejar de, digamos, que la profesión sufra una situación de ataque, una desjerarquización de la actividad, eso quien lo controla, los propios pares. Esos pares tienen que ser, a mi criterio, llevando la experiencia de estos colegios profesionales de antigua data, los colegios o las asociaciones de profesionales. Por eso considero que eso sí no puede ser regulado a nivel nacional, lo tiene que manejar cada provincia. Bueno, quiero terminar acá para no invadir más tiempo. Muchísimas gracias. Por favor, muchísimas gracias a vos, Lilian. Hago una aclaración. Las preguntas, si las quieren hacer por el chat, yo voy a tomar nota y le vamos a hacer una pregunta a cada disertante para que no se nos haga algo eterno, ¿no? Y creo que, bueno, nada más. Muchísimas gracias, Lilian. Y ahora vamos a escuchar a María Elizabeth Boca. María Elizabeth Boca es técnico y guía superior en turismo de la ISAUI de Carlos Paz, diplomada en Derecho Ambiental de la Universidad Nacional de Córdoba, diplomada en Gestión y Dirección de Pymes de la Universidad de San Martín. Y ahí estoy escuchando un eco que es porque Eli abrió su micrófono. Espérame que termine de leer tu bio. Gracias, Eli. Em, y diplomada en Destinos Turísticos Inteligentes por la Universidad Nacional de La Pampa. Es la vicepresidente tercera de la OIPT, es secretaria de la Cámara de Turismo de Villa Carlos Paz, miembro fundador del Consejo PYME Córdoba y vocal tercero de la Asociación de Profesionales en Turismo de la provincia de Córdoba, desde mayo del 2025, presidente de la Asociación de Guías de Turismo de Carlos Paz desde 2015 a 2023 y es Premio Argentum a la Profesional del año 2018 del Foro de Profesionales en Turismo, Premio Profesionales Destacados de la OEA por su trabajo en pandemia en 2020 y fue seleccionada como una de las 360 líderes mundiales en la cumbre de Barcelona en 2021. Bien, Eli, siendo las 13:19, te escuchamos. Adelante. Buenas tardes a todos. Quiero que me digan si se escucha bien. Perfecto. Bien. Yo me voy a Bueno, silenciar así no te hago eco. bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por compartir este espacio. Y básicamente como guía de turismo, que yo siempre me presento así, voy a abordar 3 temas que son los que considero más importantes en este caso para lo que nos compete en el día de hoy. Uno tiene que ver con la desregulación de la actividad turística y cómo afecta a los guías de turismo de la ciudad de Carlos Paz. Analizar la ordenanza 2064 y el impacto en nuestra comunidad, que es la ordenanza que regula la actividad turística y dentro de ella está la actividad del guía. Y en este contexto, explorar cuáles son los desafíos y las oportunidades que enfrentan los guías de turismo y cómo se puede marcar una diferencia en un mercado que es cada vez más competitivo. El tema de la desregulación de la actividad turística es un tema que ha generado mucho debate en distintas partes, teniendo en cuenta que hay algunos que argumentan que la desregulación puede llevar a una mayor competencia y a una mayor oferta de servicios, lo que puede beneficiar a los turistas. Y por otro lado, tenemos el sector que dice que la desregulación lleva a una pérdida de calidad de servicios ofrecidos y a una falta de control sobre la actividad. Y acá yo voy a hacer un paréntesis. Como bien dijo la doctora, las provincias no han delegado a la nación lo que es la regulación de las profesiones. En el caso nuestro, nosotros aquí en Villa Carlos Paz, la ordenanza especifica qué es un guía de turismo y los clasifica, como bien dijo la doctora. Los guías profesionales son aquellos que han obtenido un título de una entidad académica que reuniendo una serie de requisitos se le otorga un carnet. Este carnet identificatorio es el que le permite de alguna manera distinguirse de otras actividades. Ahora, mi pregunta es, esta ordenanza establece ciertos requisitos y ciertas normas a los guías de turismo,
Lo importante sería evaluar si estos requisitos son efectivos y si realmente benefician a la actividad. Pero lo más importante que yo destaco de esto es el control. Si ese control se está haciendo efectivo, si el cumplimiento de la ordenanza es efectiva en cuanto a la regulación. Nosotros a lo largo de todos estos años, teniendo en cuenta que la actividad turística es una actividad que nace siendo una actividad informal, si hay algo por lo que los guías de turismo hemos luchado, ha sido específicamente por el intrusismo en la profesión. Es importante también evaluar si el control es efectivo y si todos esos requisitos que exige la Ordenanza 2064 efectivamente se cumplen. Creo particularmente que si ese control no es efectivo, es posible que ese tipo de regulación no sea beneficiosa o como se espera. Por otro lado, frente a esta situación, creo que los profesionales nos enfrentamos a un escenario y a una realidad. La pandemia ha sido un quiebre para nosotros y obviamente todo el tiempo en la pandemia nosotros hablábamos de que nos íbamos a enfrentar a un escenario distinto y que el turismo iba a ser diferente a lo que se venía planteando, que no se iba a hacer turismo de la misma manera y efectivamente lo estamos viendo. Hubo una vuelta muy grande a lo que era la naturaleza, los espacios abiertos, con diferentes requerimientos, nos fuimos adaptando, valga la redundancia, los guías siempre hemos sido muy resilientes y nos hemos adaptado a las nuevas normas. Todavía recordamos por ahí Facebook, las redes sociales nos recuerdan nuestras guiadas con barbijo, nuestras guiadas pedestres, pero después todo de alguna manera fue volviendo a una cierta normalidad. Lo que sí estamos viendo que el mercado pide otras cosas. Hoy el turista viene totalmente distinto. Primero, viene con un bagaje de información y viene acompañado de la tecnología. Y creo que nosotros, como guías de turismo, deberíamos también empezar a especializarnos, mejorar la calidad de nuestros servicios, adaptarnos a esos cambios y considerar ciertas estrategias. Si bien es cierto, todo el mundo en algún momento, hasta hace unos años, la palabra experiencia vibraba en todos lados, se hablaba de la experiencia, el turista viene buscando una nueva experiencia. Bueno, hoy para mí, yo estoy empezando a sentir otros términos y ese término tiene que ver con la competitividad. Y ahí es donde voy a hacer una especie de conclusión en donde cuando hablamos de competitividad, no hablamos de competir con el otro, hablamos de ser más competentes en la actividad que nos toca. Hoy utilizar tecnologías para algunos está bueno, para otros no, pero nos tenemos que adaptar y no tenemos que estar peleados, porque nosotros podemos ofrecer un servicio con realidad aumentada, ofrecer servicios innovadores, atractivos. Hoy el mercado en sí nos obliga a nosotros a contratar de alguna manera. Si yo fuera turista, yo contrataría un servicio de calidad, pero para eso nosotros también tenemos que posicionarnos en ese lugar. Creo que la desregulación tiene dos aristas. Por un lado, nosotros siempre buscamos que se nos respete como profesionales teniendo en cuenta que hemos atravesado una institución académica, que hemos cumplido con todos los requisitos y no queremos que esa actividad que nosotros desarrollamos sean desarrolladas por personas que a lo mejor no tienen esa capacidad. Entiendo que si no hay regulación, eso va a seguir pasando. Entonces, nosotros nos enfrentamos a esos dos problemas. Una, la falta de regulación cuando lo existía y a la falta de regulación ahora que no existe. Entonces, nosotros creo que si queremos crear momentos memorables en la era moderna, los turistas buscan experiencias únicas que les permitan conectar con la cultura, con la naturaleza, con la comunidad local. Un guía moderno altamente competitivo debe ser capaz de poder ofrecer esas experiencias que superen las expectativas de los turistas y permitan crear estos recuerdos inolvidables. Creo que todos de alguna manera estamos atravesando o transitando esta situación y que más allá de las características y aptitudes que el turista tiene que tener, también hablamos de las actitudes, las nuevas habilidades en la comunicación, la flexibilidad, la adaptabilidad, ajustarnos a las necesidades.
Si yo particularmente tuviera que elegir hoy un guía, elegiría un guía turístico que sea apasionado, creativo, conocedor de su cultura, de su historia, que me permita a mí atravesar experiencias únicas, conectar con la comunidad local, disfrutar de la belleza, pero por sobre todas las cosas, yo como guía, cuando soy turista, no dejo de ser guía. Entonces también me voy fijando en todas esas cosas. Y creo que tenemos una gran oportunidad de marcar la diferencia, de ser auténticos, de ser modernos, innovadores, creativos. Ofrezcámosles al turista algo que el turista ni siquiera pensó que lo podría tener aquí. Nosotros somos muy resilientes. Hemos atravesado una pandemia. Creo que podemos atravesar este tipo de desregulación marcando la diferencia desde ese lugar. Eli, muchísimas gracias. Bueno, ya hay asistentes que están preguntando. Yo voy a después organizar. Tenemos una pregunta que más tarde la vamos a hacer al finalizar todas las exposiciones. Ahora vamos a invitar a Mercedes Carreño. Ella es profesional del turismo, magíster en Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid, es tesorera de la Organización Internacional de Profesionales en Turismo, vicepresidente del Colegio de Profesionales en Turismo de Madrid y de la Asociación Española de Profesionales en Turismo. Es profesora en la Facultad de Turismo Universidad A Coruña. Fue gerente del Centro Español de Nuevas Profesiones. Past President de ANESTUR, la Federación Española de Escuelas de Turismo. Fue miembro de la Comisión de Programa y Finanzas de la Organización Mundial del Turismo, representando a la Junta Directiva de miembros afiliados. Fue miembro de la Comisión de Turismo de Madrid. Querida Mercedes, entonces te escuchamos. Tenés que desmutear, no Muchas te olvides. gracias. Ahí Sí, va. estoy con vosotros. Muchas gracias. En primer lugar, gracias por invitarnos, por invitar al Colegio Profesional de Profesionales de Turismo de Madrid de reciente creación y por invitarnos también a la Asociación Española de Profesionales de Turismo, que es el origen o el alma mater de este colegio de reciente creación, como digo. Bien, yo voy a hablar desde una perspectiva creo que diferente. Voy a hablar del otro lado del mundo, en España, cuál es la situación que nos encontramos con los guías. Y quizá estamos en un recorrido diferente, ¿no? No me atrevo a decir que hemos hecho ya el recorrido porque ha sido un recorrido muy largo. Tengo que empezar por el inicio, creo, diciendo que la profesión de guía se reguló en España en los años 60, al inicio de los años 60, en concreto en 1964, se hizo una regulación que pervivió en el tiempo hasta finales del siglo XX. Lo que sucedió es que nuestro país ha sufrido grandes cambios, como todos ustedes conocen. Uno de ellos es lo que se llamó la transición a la democracia. Al aprobar la Constitución, esta Constitución determinó que las competencias en materia de turismo eran transferidas a las diferentes comunidades autónomas. Se transfirieron competencias plenas con unas excepciones que tienen que ver con la gestión de la imagen del país, ¿no? La promoción de España en el extranjero, etcétera. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que es la regulación de las actividades turísticas y esto está en manos de las comunidades autónomas después de un periodo de adaptación. Pero en el año 1994 aparece una sentencia del Tribunal Europeo, del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. ¿Qué quiero decir con esto? Que a mediados de los años 80 España se incorpora en lo que se conoce hoy como Unión Europea y por lo tanto se compromete a cumplir con las directivas y con el espíritu de la Unión Europea. Bien, en esa sentencia del año 94 se condena a España, se condena al Reino de España por incumplimiento de las obligaciones citadas en varios artículos del Tratado de la Comunidad Europea, porque dicen subordina el acceso a la profesión de guía de aquellas personas
que no poseen la nacionalidad española y no poseen los requisitos relativos a formación que se estaba exigiendo en esa regulación de la profesión de guía. Por lo tanto, el Gobierno de España deroga esa ley que regula la profesión de guía y en ese momento entran las diferentes comunidades autónomas a legislar en sus territorios. En principio, la profesión de guía sigue estando regulada. Lo que se hace es abrir, lógicamente, o modificar esos requisitos para incluir pues, la posibilidad de que puedan acceder a esos carnés de guías, carnés oficiales de guías, los extranjeros que acreditaran pues, tener unos estudios similares a los que se requerían en España, etcétera, ¿no? Uno de los requisitos de la sentencia era que se estableciera claramente cuáles eran las condiciones de acceso, los exámenes que se iban a exigir, etcétera. Bien, llegamos a otro momento que tiene que ver también con la Unión Europea, que es la aprobación de una directiva a nivel europea que se conoció como la directiva Bolkestein, si no me equivoco. Eso provocó la aprobación de dos leyes en España, las conocidas como Ley Ómnibus y Ley Paraguas. En definitiva, esta directiva o estas leyes tratan sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio dentro de la Unión Europea. Bien, como consecuencia de los debates que surgían de esta directiva y de la aprobación de estas leyes que derivan de esa directiva, que si no recuerdo mal se aprobó en el año 2006, se tuvieron que modificar las diferentes leyes de turismo de todas las comunidades autónomas, con el fin de liberalizar las profesiones turísticas o de permitir el acceso de profesionales de servicios de la Unión Europea al territorio nacional en igualdad de condiciones. Estoy resumiendo mucho y no estoy utilizando el lenguaje jurídico, que me perdonen los juristas si en algún momento mi lenguaje no es lo suficientemente preciso, pero yo creo que todos lo entienden. En definitiva, se trataba de simplificar los trámites administrativos, generando, pues, por ejemplo, ventanillas únicas, utilizando la tecnología para la comunicación con las administraciones, pero en esa simplificación de trámites también se incluye eliminar barreras en la prestación de servicios. Es decir, si obtengo una licencia para ejercer como guía en parte del territorio europeo, pues debo de tener derecho a ejercer mi profesión de guía en todo el territorio europeo. Por lo tanto, hay que adaptar toda la normativa para que eso sea posible. Bien, como consecuencia, como decía, se modifican todas las normas y aquí es cuando hay comunidades autónomas, como por ejemplo la Comunidad Autónoma de Madrid, que interpreta esta normativa como una invitación a la liberalización absoluta de todas las profesiones turísticas, incluida la de guía, que era la única que permanecía regulada hasta ese momento. Y la Comunidad de Madrid en 2009 aprobó una nueva normativa según la cual el ejercicio de la profesión de guía ya no está regulado dentro de la Comunidad de Madrid. Esto no quiere decir que no exista un carné oficial de guía, eso no quiere decir que no exista, se convocan de vez en cuando exámenes habilitantes para la profesión de guía, pero el carné oficial de guía viene a ser ahora mismo en la Comunidad de Madrid un distintivo que pretende ser un distintivo de calidad, pero no es una condición necesaria para ejercer la profesión de guía. Esta circunstancia no es igual en todas las comunidades autónomas, como decía. Hay comunidades que sí mantienen la profesión regulada. Por ejemplo, la comunidad en la que yo vivo en este momento, Galicia, mantiene la regulación de la profesión, igual que otras comunidades. Pero aquí nos estamos encontrando en los últimos años, y cada vez con más frecuencia, con un problema que ya había surgido cuando se liberaliza esta profesión, y que es la aparición de los llamados free tours, es decir, lo que se ha venido a llamar economía colaborativa, y lo digo entre comillas, aplicada a la profesión de guía. Quiere decir esto que se utilizan plataformas tecnológicas
para ofertar servicios de visitas guiadas, en teoría visitas guiadas gratuitas, que evidentemente pues esconde lo que las diferentes asociaciones de guías están denunciando como prácticas de economía sumergida, ¿no? Básicamente, porque estas personas que realizan estas visitas no es que no cobren, solicitan la voluntad a aquellas personas que van en el grupo, les dicen que pueden pagar lo que ellos quieran, ¿no? Y se da la paradoja de que en muchas ocasiones ganan más de lo que cuesta una visita guiada oficial, que tienen muy mala fama porque tienen fama de ser carísimas, lo cual pues no siempre es cierto. Bien, esta es una práctica que se está realizando en toda Europa. Nosotros no sé si he sabido explicarlo con esa pequeña introducción, pero dentro de Europa, los países del sur de Europa, que somos básicamente destinos preferentes, hemos tenido siempre tensiones con los países de centro de Europa y del norte de Europa, que son los mercados habituales en estos temas, porque nosotros, por lo general, Portugal, España, Italia, Grecia, teníamos una reglamentación que intentaba proteger las profesiones turísticas dentro de nuestro territorio, mientras que ellos abogaban por esa liberalización que les obligaba a encarecer sus viajes al tener que contratar, en este caso, guías locales en nuestros países, ¿no? Bueno, en estos momentos los guías están muy bien organizados, es decir, existe una estructura de asociaciones de guías en todo el territorio, cada uno de ellos, quiere decir, cada comunidad autónoma, por así decir, tiene su asociación de guía. Estas asociaciones, a su vez, están conectadas con asociaciones internacionales a nivel europeo y a nivel internacional. Y desde estas asociaciones se está ejerciendo, bueno, pues iba a decir presión, pero tampoco lo llamaría presión, es desde donde se está denunciando algo de lo que ha hablado hace un momento Eli, ¿no? Ese intrusismo profesional que se produce, sobre todo vinculado a esas empresas de los llamados free tours, que en muchas ocasiones emplean personas sin ningún tipo de preparación, no existen filtros, no hay manera tampoco de controlar sus actividades. Evidentemente, ellos no están obligados a dar un recibo, por ejemplo, a sus clientes. Es un poco confuso porque existen auténticas empresas. Entonces, esas empresas, desde el momento en que se anuncian en una plataforma, dan una comisión a la plataforma, ya están declarando una actividad económica, que luego en muchas ocasiones no se declara. En otras ocasiones dicen, sí, tenemos contratados a nuestros guías, pero ¿con qué criterios se seleccionan o de qué manera están garantizando la calidad de esa visita? La respuesta por lo general es que contratan personas muy entusiastas, generalmente jóvenes, y que tienen mucho interés por su entorno, por la cultura y la historia. El resultado, pues bueno, hay de todo, ¿no? Se dicen auténticas barbaridades en estas visitas o uno puede tener suerte y encontrarse con una magnífica visita. Pero básicamente la gran crítica que se establece es lo que decía anteriormente, ¿no? Los guías profesionales están sometidos a una fiscalización, tienen que pagar impuestos que ellos mismos calculan que está en torno a un 40% de sus ingresos, mientras que en estos llamados free tours pues no hay controles. Bien, ¿qué sucede en las comunidades autónomas donde en teoría está regulada la profesión? Nos encontramos diferentes situaciones. Por ejemplo, hay guías profesionales con carné oficial de guía que se están contratando en los free tours porque consideran que es una oportunidad más de trabajo y les interesa. Hay otros, como digo, que son absolutamente economía sumergida, pero lo que no hay, yo creo que era lo que quería decir Eli antes, lo que no hay realmente es control, es decir, cómo se controla, cómo se regula en ese sentido, en el sentido del control, ¿no? Si realmente se puede y de qué manera es posible hacerlo. De hecho, las autoridades por lo general no están actuando.
En alguna comunidad autónoma, por ejemplo, Canarias, se está actuando a través del Colegio Profesional de Profesionales de Turismo mediante la denuncia. Cada vez que estas asociaciones o los guías profesionales detectan alguna de estas prácticas alegales, digamos, entonces lo comunican al colegio y el colegio lo traslada a las autoridades para que actúen. En este sentido, los colegios profesionales en España pueden ser un gran instrumento, un instrumento que permita esa lucha contra el intrusismo. De hecho, existe un colegio profesional de guías en la Comunidad Autónoma de Baleares y en estos momentos ya hay manifestaciones por parte de manifestaciones públicas, me refiero en la calle, ha habido en alguna comunidad autónoma, si no recuerdo mal, ha sido en Andalucía, donde han abogado por la creación o se están movilizando para la creación de un colegio profesional. El motivo es que los colegios profesionales en España son una figura que se encuentran a mitad de camino entre la administración pública y el mundo empresarial y también el mundo de la formación, de la educación, ¿no? Son los grandes defensores de la formación, de la profesionalización, pero también tienen por así decir, audiencia directa con las administraciones públicas, por lo tanto, son escuchados. Un minuto, Mercedes, perdón que Sí, interrumpa, un minuto. termino ya, Dale. No, simplemente no, no hay problema, no hay problema. insistiendo en este punto, en el argumento de estas asociaciones profesionales de guías, que insisten en que si realmente somos profesionales, si queremos defender la profesión por dignidad, tenemos que defender que esas personas que trabajan en la profesión tengan un sueldo y tengan un sueldo digno. No se puede defender una empresa o unas personas que digan, no, yo trabajo porque me gusta mucho y simplemente extiendo la mano y esto es economía colaborativa, ¿no? Decía antes, entre comillas, porque si no pagamos impuestos, pues difícilmente colaboramos al bienestar. Y esta es, creo yo, este es el conflicto en el que nos estamos manejando en estos momentos en España en general. Muchísimas gracias, Mercedes. Vamos a escuchar ahora a Fabián Tomarello. Fabián estudió la carrera de guía de turismo en la Facultad de Estudios Turísticos de la Universidad de Morón. Como guía de turismo ha tenido la oportunidad de viajar por toda la Argentina y el exterior acompañando grupos para diferentes agencias como Petravax, American Express, Destinos Australes, Patagonia World, South American Tour, Quality Travel, New Time, Les Amis, Agax Tour, Nature Style, Travel and Fantasy, Delfino Turismo, Travel and Fantasy de CBC. Formó parte del equipo de capacitación del ImproTour, realizando roadshows en ciudades de Italia, Brasil y Bolivia. Del 2012 hasta el presente ha sido elegido y reelegido presidente de AGITBA, la Asociación de Guías de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. Es freelance como guía de turismo receptivo y guía acompañante de grupos en diferentes circuitos para empresas como Quorum Travel, De La Paz Tour, Master Tour, Mais Pluralis, entre otras. Fabián, last but not least, te escuchamos. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Adriana. Bueno, básicamente voy a hablar desde el rol desde el guía de turismo y habiendo escuchado primero a la doctora García, después habiendo escuchado a Eli y habiendo escuchado a Mercedes de España, tenemos muchos puntos en común, ¿sí? De problemáticas, pero tenemos temas lamentablemente que si bien son comunes a todos los guías, eh, cada ciudad tiene también un desarrollo completamente distinto. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, que es donde yo mayormente me desempeño, la ley de turismo, la ley de guía de turismo del año 2003, que fue creada, se promulgó recién y se publicó en el año 2004. En este caso, la ley llevó muchos años que se pusiese en práctica, porque básicamente hasta ese entonces todos los que habíamos estudiado turismo, la única manera de estudiarlo era
en una universidad o en una institución privada. Recién ahí cuando se crea la ley es cuando el gobierno de la ciudad se ve en la obligación de abrir institutos de capacitación para que, ya que el título era una obligación, la carrera sea pública y gratuita. Eso fue la base de la ley 1264, ¿sí? Que la hizo Garayalde aquí en la ciudad de Buenos Aires. En base a esa ley, que lamentablemente, bueno, la doctora lo sabrá, toda ley cuando se inicia con el mejor de los deseos, de las mejores eh, ideas y propósitos, pero cuando salen a la calle y se ponen en práctica, empiezan a aparecer el día a día grises y situaciones para el cual no fueron contempladas y que las vamos a ir viendo a medida que se van poniendo en prácticas estas leyes. Por eso, bueno, la ley original de 1264 dejó abierto durante un periodo que fue hasta el año 2008 la regularización de los idóneos. ¿Sí? El idóneo hasta el 2008 se podía inscribir. Tengan en cuenta que si la carrera no estaba, no había una normativa y había personas que trabajaban de manera idónea hacía muchísimos años, tenían obviamente una nueva ley, tenían deberíamos respetarle ese lugar que ocupaban y se abrió el registro de idoneidad que estuvo abierto desde el año 2008 al año 2010. Durante esos dos años había que probar una antigüedad de 3 años de idoneidad y el ente de turismo, que la ley era la que le había dado el poder de control y de ejercer y hacer cumplir esta ley, tenía que tomar los exámenes y a los idóneos corregirlos y ahí una vez aprobado, incorporarlos a este registro. Ese registro que se cierra en el año 2008 y a partir de ahí solamente va a ser vigente la ley, como lo decía. Lo que pasa es que la ley, el objeto de la ley, como dice, tenía un pequeño problema, que estaba redactada de una manera, con la mejor intención, pero no hablaba de un título. Decía en el inicio que era guía de turismo toda aquella persona que acompañaba a un grupo de personas a diferentes lugares dentro del ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Lo hice a grandes rasgos. Por eso, en uno de los primeros periodos de la presidencia en Aguitba, se trabajó nuevamente junto a Jorge Garayal, el creador de la ley, y se hizo una modificatoria en el año 2015, específicamente, justamente cambiando cuál era la definición de guía de turismo. Que guía de turismo era aquella persona que tenía un título de guía de turismo obtenido a través de una universidad, un instituto terciario, y que era el que lo iba a habilitar para ejercer dentro del ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Hubo otros cambios también dentro de la ley original, esa ley modificatoria del año 2015, el tema del toma de exámenes, las capacitaciones constantes por parte del ente, la emisión de la credencial, la creación del registro. Esta división de categorías, originalmente existía guía local, guía temático, guía de sitio y guía coordinador. Eliminamos la categoría de guía coordinador, quedó la de guía temático, pero la de guía temático exigíamos en esa modificatoria que cumpliera requisitos. Esos requisitos eran muy importantes, ya que estaban historiadores, todo lo que ya conocemos, estudiantes de Bellas Artes y demás, que podían hacer unas guiadas realmente fabulosas, pero que no cumplían con la ley, no tenían este título. Se les pedía en esa modificatoria que se creara como una especie de, no un curso, sino que tenían que cursar, estudiar, rendir a través de un programa que tenía que crear el ente, podría ser a través de diferentes universidades e instituciones, con ciertas materias faltantes a la carrera de guía de turismo, por más que seas arquitecto, ¿sí? Había ciertas materias o conocimientos que no tenían para ejercer la profesión. Lamentablemente, el ente de turismo nunca cumplió con esa parte de la ley y los guías temáticos, por llamarlos de alguna manera, empezaron digamos, a reclamar y a presentar recursos de amparo, ya que no podían ejercer la profesión. Para el ente de turismo fue más fácil abrogar la ley
que hacerla cumplir. Y el año pasado, cuando Sturzenegger salió a decir a pedirle por favor a los municipios y a las provincias que desregularicen la situación, que cualquiera podía ser guía de turismo, nunca eh, nos íbamos a pensar que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires iba a hacer eco de ese pedido, y nos encontramos justamente con la ley de simplificación, la 6.779, ¿sí? Que es la ley que va a derogar artículos de la ley 1264. El año pasado, cuando muchos de los que estamos hoy aquí presentes nos hicimos eco, y cuando fuimos convocados por la Cámara de Diputados, la parte de la Comisión de Turismo, que fuimos a hablar justamente de lo que estaba ocurriendo, ahí en ese caso fue cuando en Cava nos dimos cuenta que la modificatoria había sido abrogada, sin ningún tipo de interpelación, consulta. No estábamos en conocimiento alguno que esa ley había desaparecido completamente. ¿Por qué? Porque nosotros veníamos reclamando constantemente irregularidades ante el ente. El ente había cumplido con muchísimas cosas: capacitaciones, credenciales, regulación de los guías. Habían hecho no sé, en España, pegatinas, stickers, calcomanías, para que toda América lo entienda, que decían: sin credencial es ilegal, y estaba la credencial que entregaba el ente de turismo, que hasta hace muy poquito había sido esta que se ve aquí, que es la que yo estoy mostrando, y que decía, estas calcomanías tenían la credencial y decía: sin credencial es ilegal. Y estaba el artículo de la ley donde habíamos conseguido que en los principales puntos de la ciudad de Buenos Aires, donde hacemos tal vez las paradas, los guías de turismo, Caminito, Plaza de Mayo, Cementerio de Recoleta, estuvieran esas imágenes. Estaban en los centros de información de turismo turísticos de la ciudad de Buenos Aires en formato digital, pasando constantemente esta normativa. Lamentablemente, cuando nos enteramos este año que la ciudad de Buenos Aires había hecho eco a ese pedido, y que nos manda a todos los guías de turismo un mail informándonos de esta ley de simplificación. Esta ley de simplificación, que obviamente, como presidente de la asociación, pedí una reunión, y cuando tienen que explicar los políticos estas cosas a las cuales ellos son negociados de ellos internos, donde no somos convocados los actores, no somos consultados, y tampoco no tienen idea realmente del daño que causan, y si en todo caso hay algún beneficio que van a causar, cuando ellos nos quieren hacer creer que hay un beneficio en esta ley de simplificación. Lo voy a decir de la manera más coloquial, porque cuando nos convocan, básicamente lo que dice esta ley de simplificación es: somos tan buenos, vos tenés tu título de guía, ¿para qué te voy a complicar veniendo al registro, que me presentes tu título, que me tengas que llenar formulario, traer una foto? Yo te tengo que hacer una credencial, la cual vos las vas a tener que renovar cada 3 años. En cambio, yo sé que vos sos guía de turismo, y con esta ley ya no te exijo más que vengas, no tenés que venir a escribirte, podés salir a guiar, podés salir a trabajar libremente. Esta es la ley de simplificación. ¿Perdón? O sea, a mí no me está simplificando nada. O sea, en todo caso te simplificaste tu trabajo, te sacaste obligaciones que tenías por ley, que te había dado la ley, digamos, la legislatura porteña te había designado como ente regulador, y tenías que ser el que aplicaba y que controlaba esta ley. La simplificación fue para ustedes, no fue para nosotros. Como la reunión, obviamente que pedí el tema de si podía ser trasladado el registro hacia nuestra organización, hacia la Asociación de Guía de Turismo. AGUIDA existe como asociación desde el año 1993, entonces queremos ser una asociación que claramente puede manejar el registro. Pedí el traspaso del registro, eso fue en el mes de febrero. Hoy es 19 de junio, ¿verdad? Sigo esperando una respuesta. Por lo tanto, como no me quedé de brazo cruzado, y la asociación no se va a quedar de brazo cruzado,
la comisión directiva tomó una resolución y que fue la de crear el registro único de guías de turismo en la ciudad de Buenos Aires desde la asociación de guía, ya que somos una asociación debidamente constituida, inscrita en la IGJ y cumplimos con todos los requisitos, tenemos nuestro estatuto y demás. Entonces creamos una herramienta para que todos los guías de la ciudad de Buenos Aires, esto no es solamente para los socios, ¿sí? Entonces nos abrimos a que todos los guías de turismo en la ciudad de Buenos Aires tengan la posibilidad de inscribirse a través de un formulario y como primer requisito, lo único que hicimos para simplificar si hay alguien del gobierno que alguna vez le llega esta grabación, lo único que hicimos fue, para no pedir toda la papelería, directamente fue que al guía de turismo que ya estaba inscrito, simplemente, además de completar nombre, apellido, DNI, idiomas y toda una serie de datos que a nosotros nos van a servir también para estadísticas, les pedimos que nos adjuntaran la fotografía de su credencial vigente, o sea, como para sí simplificar y acelerar este trámite. Los guías recién recibidos, que muchas veces lamentablemente las instituciones se demoran de 1 o 2 años en obtener su título y tienen la constancia de título en trámite, nosotros estamos aceptando que en ese lugar donde iría la fotografía de la credencial nos manden la fotografía o el PDF de ese documento. Obviamente que tenemos contacto con todas las instituciones y me es muy fácil verificar si ese documento es verdadero o no es verdadero. ¿Sí? Vamos a echar la ley, echar la trampa y lo que muchos tal vez ya están pensando. El registro que se abrió es público, es gratuito, no cobramos absolutamente nada y obviamente que lo hacemos optativo porque está en nuestra página web y está abierto al público para que cualquiera lo pueda llegar a ver. La ciudad de Buenos Aires tenía un registro que incluía muchos guías locales y temáticos, temáticos y de sitio, lo cual no, para entregarle la credencial, el ente nunca cumplió con lo que decía la ley. Siempre hago hincapié, y perdón si soy reiterativo, que muchos me han escuchado en diferentes charlas, hay una musicoterapeuta, la cual tiene título o credencial de guía temático. Alguien, por favor, si alguna vez me pueden explicar cómo una musicoterapéutica hace una guiada en la ciudad de Buenos Aires aplicando ese título que es el que ella presenta para que le entreguen una credencial de guía temática en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, debido a esta problemática, obviamente que convocamos a los diferentes actores y a las diferentes instituciones, nos juntamos 2 veces con Aviabue justamente para hablar de esta problemática y dentro de esta relación mutua, ¿sí? Y es recíproca, así como nosotros defendemos a las agencias de viaje a través también de este problema que tenemos con la ley abrogada de agencias de viajes. También defendemos a las agencias de viajes que se han registrado de manera voluntaria en la FAEBIT y ellos han creado su propio registro. Tomando Un en cuenta minuto, Fabián. Tomando en cuenta también la creación de ese registro, nosotros le hemos abierto a todos los guías el registro que tiene Aguidba y ese registro que es público lo vamos a distribuir y lo vamos a hacer llegar a todas las agencias de viaje, no solo de la ciudad de Buenos Aires, sino del país, para que vean quiénes son los guías registrados y que en breve vean la nueva credencial que hemos diseñado que dice Registro Único de Guías de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde están todos los datos, y en la parte posterior tiene el código QR que automáticamente cualquier persona que tenga duda de esa credencial, al escanearlo los va a llevar directamente al registro en la página web de la Asociación de Guías. Para todos aquellos que están escuchando, que son guías de la Ciudad de Buenos Aires, dentro de la página hay una solapa que dice formulario de inscripción, es gratuito, es optativo. El ente que lo que habíamos pedido era que nos traspase el registro, no lo ha hecho, por eso creamos uno nuevo y estamos a disposición y apoyamos a todos los guías que se quieran inscribir. Y hago hincapié en el guía de los temas de los free tours y de los temas de los walking tour. Muchos guías son guías registrados también, pero también tenemos que luchar. Todos los guías de turismo no tenemos que ya ser tan individualistas porque tenemos
una competencia desleal cuando nosotros pagamos en la ciudad de Buenos Aires ingresos brutos más allá del monotributo. Entonces necesitamos también ir por el lado impositivo. Sí, como digo siempre, Al Capone lo pusieron preso justamente por ese lado, si no lo pudieron poner por las otras leyes que eran las que tendrían que haberlo hecho. Si no podemos ir por la ley de guía de turismo, la 1264, vayamos como profesionales buscando cuáles son nuestras alternativas para que nuestra profesión sea respetada y sea reconocida como los profesionales que somos. Muchísimas gracias, gracias Fabián. Bien, tengo preguntas, vamos a hacer una por disertante. Creo que esta pregunta la va a poder contestar Lilian, porque es de Javier Azorín Gómez, que pregunta: ¿qué medidas se pueden aplicar para las empresas que realizan free tours? Es una flor de pregunta, interesante el tema, es muy complejo. Mira, yo creo que no hay una solución eh, que provenga solamente del turismo. Eso en primer lugar. Porque, a ver, estamos diciendo que fallan los controles, hace mucho tiempo que fallan los controles. Quizás lo que tendríamos que analizar es qué tipo de control preventivo y, y de continuidad en el tiempo, más allá de las denuncias que hagan, que podamos hacer, que puedan hacer los turistas, el ciudadano, y también que puedan hacer los pares, es decir, ustedes o los otros prestadores turísticos. Eh, pero digo, esto no proviene solamente de la Secretaría de Turismo, sino de un trabajo interministerial, estimo yo. Por ejemplo, un seguimiento del Ministerio de Trabajo, por ejemplo, ¿no? Es decir, tiene que estar el Estado interministerialmente conectado para hacer un trabajo de control preventivo y evitar estos temas. Porque yo creo que en el fondo el mercado es interesante, pero no lo podés dejar solo, porque si no cometen estos temas. Y Gracias, Lilian. estos temas están relacionados un poco con lo que dijeron los expositores anteriores. Tal cual. Gracias. Y hay un comentario de Ezequiel que dice que cada vez se ven más guiadas a la gorra. Es verdad, hace muchos años que hay Muchos guiadas a años. la gorra en la ciudad de Buenos Aires. Mariela, esto es, creo que Fabián, pregunta Mariela Kusic. En Buenos Aires el ente no exige credencial, sino te dice que con el solo título puedes guiar. Pero ella dice: ¿quién te va a andar pidiendo que estés con el título bajo el brazo? ¿Cómo sería eso, no? Sí, acaba justo de escribir que ella la pregunta le hizo antes: Mariela, ¿cómo estás? Hace muchísimos años que no te veo. No sé si seguirás por Ushuaia o si volviste. Sí, exactamente. Ese es el planteo que hacemos nosotros. Cuando el ente, tengo la charla en el mes de febrero y me dice, como les comenté, qué bueno que somos, no hace falta que vengas a presentarme tu título. Sí, yo necesitamos los controles. Eso es lo que nosotros pedíamos justamente en la ley, que se habían hecho en la página web nuestra. Van a ver muchas notas subidas que hemos salido con el ente, se han labrado multas, actas, infracciones. Las multas iban tanto a la persona que estaba ejerciendo la profesión como para la agencia que estaba contratando a esa persona. Por eso hago hincapié que a partir de este momento tenemos que trabajar en forma conjunta todos los actores. En este caso, desde Aviabúe, FAEBIT, los guías de turismo, las diferentes instituciones de las provincias, ya sea los colegios, juntamente con las asociaciones y las agencias, porque tenemos que demostrar que somos profesionales. Tanto las agencias, que ya no tienen más su registro en lo que era el Ministerio y Secretaría, sino tampoco los guías que hemos perdido el registro. Por eso, a través del registro que tenemos en la asociación y el de FABIT, ¿sí? Podemos hacer ese cruce de información y ver que una agencia está debidamente inscrita, no es trucha, ni que el guía de turismo es trucho. Nosotros, si hay algo que siempre hicimos hincapié, pero los guías de turismo son muy duros, es que la credencial la tenemos que llevar colgada. Nosotros tenemos que exhibir la credencial. No me vengan con: la tengo en la billetera, la llevo digital en el teléfono, me la olvidé arriba del piano. No, chicos, la credencial hay que mostrarla. Tomo como ejemplo en Toledo, tomé
el llamado Free Tour, que de Free Tour no tiene nada, sino que era un walking tour porque pagué lo que correspondía, lo que consideraba que valía la visita guiada, pero la guía se presentó, dijo mi nombre es y estas son mis credenciales, mi credencial escrita, mi credencial que estudié, mi credencial que soy. Ese para mí es el mejor ejemplo que yo tuve y el que siempre digo que hay que hacer. Nos tenemos que presentar y decir, soy guía inscripto y a partir de ahí salir a guiar. Esto es como me visto, me pongo la credencial y salgo a la calle. Perfecto. Y una pregunta para Eli, que quizás nos pueda ampliar, ¿cómo son los controles en Carlos Paz? Porque justamente se ha hablado mucho de controles. Acá hay alguien que pregunta, ¿por qué afectó que no deban registrarse para trabajar? Creo que podemos relacionarlo con el tema de cómo se efectúan los controles en Carlos Paz, que es algo bien local, ¿no? Bueno, en realidad, cuando yo dije que era importante evaluar si el control es efectivo, lo que estaba queriendo explicar es esto, que en la Ordenanza 2064 dice que dentro de la órbita de la Secretaría de Turismo de la ciudad de Carlos Paz existirá un órgano de control. El tema es que ese órgano de control no existe. El Claro. control, de alguna manera indirecta, lo hacíamos nosotros, pero nosotros no tenemos, de alguna manera, un órgano de control existente. Entonces, era luchar permanentemente con el intrusismo, pedir permanentemente que el órgano de control entre en funcionamiento, pero eso nunca se dio. Ejemplo, la ciudad de Córdoba, nosotros como guías tenemos nuestro carnet, nosotros como asociación tenemos nuestro carnet y estamos registrados en el registro de guías de la ciudad de Córdoba con nuestro carnet. ¿Cuál es el objetivo de todos estos registros? Lo cual valoro intensamente lo que hablaba Fabián recién. Tener un registro nos permite a nosotros tener una nómina de cuántos profesionales hay, pero también el hecho de estar registrado nos da una cierta autoridad. Cuando vos subís a un colectivo a guiar con un carnet, no es lo mismo cuando no lo tenés. Valoro intensamente el trabajo del registro, como también valoro intensamente el trabajo que han hecho las asociaciones a lo largo de estos años. En pandemia quedó reflejado que más de 32 asociaciones bregaron para que de alguna manera los guías de turismo pudieran tener un APTUR. Yo tuve la posibilidad de trabajar con Mariela, que está también aquí, buscando el registro de guías. Había provincias que ni siquiera lo tenían. Y con respecto a los colegios, algo que también quiero hacer mención, hay colegios que no registran a los guías, que solamente registran técnicos y licenciados y los guías quedan fuera de los registros de los colegios. Entonces, acá el tema pasa por una decisión por parte del Estado, por no abandonar esta lucha que venimos haciendo nosotros hace muchísimos años de tener un órgano de control. Yo sé y comparto lo que decía la doctora, esto es una decisión transversal. Acá tienen que trabajar todos juntos. Las asociaciones, sin abandonar esta lucha que venimos teniendo, pedir a los gobiernos que por favor establezcan un órgano de control y que ese órgano de control sea efectivo, porque si no, el trabajo que nosotros venimos haciendo y el intrusismo en la profesión se va a seguir dando. Y no pasa solamente en nuestra profesión, pasa en casi todas a nivel nacional. Entonces, me parece que es una decisión política de decir, ¿cuál es el turismo que quiero en mi ciudad? ¿Cuáles son los profesionales que quiero que trabajen en mi ciudad? ¿Y qué es lo que queremos ofrecer? Acá vuelvo de nuevo al tema de la competitividad, la calidad y los servicios. Si yo me presento como una ciudad que quiere abrirse al mundo, tengo que empezar a trabajar en serio. Esa es mi posición y es lo que he venido pidiendo a lo largo de todos estos años. Si los controles no se hacen, todo lo que nosotros hagamos cae en saco roto. Nosotros no tenemos poder de policía, es una decisión del Estado. Creo que por eso tiene gran valor el accionar de los colegios, porque los colegios pueden actuar localmente y además es el Estado el que les delega esa facultad de poder hacer ese control. Y lamentablemente invitamos a dos colegios, uno el Colegio de San Juan, la presidenta no podía, no podía por una cuestión de horarios, y consultamos también al Colegio de Jujuy y nos respondieron que ellos no colegiaban a los guías. Y creo que también hay, no sé si en una época, no sé si ahora lo habrán modificado, pero por ejemplo el colegio
de Tucumán se llama Colegio de Licenciados o de Graduados, entonces consideran que el guía no tiene título de grado en esa época, ahora no sé, pero creo que los grandes, grandes protagonistas pueden ser los colegios que en la, digamos, en la defensa de, en este caso, de los guías. Y Javier Azorín pregunta que dice que hay demasiado intrusismo y que ojalá el Colegio de Madrid, y esto para Mercedes, junto con el de Canarias, se puedan establecer sinergias para defender y valorar la profesión. Entonces, le pregunto a Mercedes, ya para ir cerrando, Mercedes, ¿qué considera el colegio que tendría que ser la primera medida o la primera gestión que van a encarar cuando estén plenamente así en funciones? Estás muteada, que te estoy avisando por las dudas. Sí, Ahí va. gracias. Bien, me gustaría hacer un comentario previo centrado en este tema de guías, porque creo que hay algo que no hemos resaltado lo suficiente y me parece que es muy importante. Enlaza con el comentario anterior sobre la competitividad. Y es que la interpretación es una de las grandes o seguramente la mejor herramienta de gestión de turismo que existe. Y hoy en día, no sé en Argentina, pero desde luego en Europa, estamos sufriendo con los números de turistas, estamos hablando incluso en la prensa, oímos hablar de invasión de turistas. Entonces, creo que si renunciamos a esta herramienta de gestión que nos permite además gestionar los recorridos, gestionar el impacto que estos grupos realizan en las ciudades, estamos renunciando seguramente a evitar esos impactos negativos en nuestros destinos. Bueno, dicho esto, con respecto al colegio, el registro de profesionales sin ninguna duda es una de las herramientas que nos hemos propuesto, que está propuesta dentro de la Carta Fundacional del Colegio. Tenemos, por un lado, o tenemos intención de trabajar no solamente en ese registro, sino además en la redacción de códigos éticos que de alguna manera pues permitan también ese compromiso o permitan diferenciar a aquellas personas que realmente son profesionales. El intrusismo como tal, yo entiendo que es un problema gravísimo, pero quizá voy a hacer una nota discordante. El colegio va a tener o tiene como misión, evidentemente, luchar contra el intrusismo. Eh, yo soy de la opinión de que es un imposible porque hay tanta oferta de trabajo, tanta oferta de empleo que realmente yo doy por perdida esa batalla, pero lo que no doy por perdida es la batalla de la defensa del profesional. Es decir, dentro de ese gran mercado de trabajo que ofrece el turismo, esas personas que se han preparado, que son profesionales, que han dedicado su esfuerzo a formarse, esas personas tienen que tener una posición de, digamos, de privilegio en el mejor de los sentidos. Es decir, se tiene que reconocer su valor y se le tiene que reconocer, como decía antes, con un trabajo digno. No podemos permitir que los primeros empleos, sobre todo los empleos, sean empleos, bueno, pues todo perdonarme porque no me sale ahora la palabra, pero todo ese concepto peyorativo que tenemos del empleo turístico, ¿no? En muchos Nosotros casos. decimos precarizado o Eso es, precarizados. demanda, como decía Precarizados, Lilia. pero están precarizados porque básicamente se nutren de esas personas sin formación, de esas personas que tienen poco que ofrecer. Entonces, por la dignidad de todos tenemos que trabajar para que aumente el nivel de profesionalización, aumente el nivel de conocimiento y, por supuesto, mejoren, en definitiva, mejore la productividad y mejore la remuneración también de esos empleos y se reconozca el valor de los profesionales. Esa es la gran misión, que la sociedad reconozca el valor. Lo hemos dicho hace un momento con respecto a los guías, lo estabais diciendo todos, y creo que se debe de aplicar a todos, no solamente a los guías, sino a los profesionales. Bien, bueno, muchas gracias, Mercedes. Hemos Nada. tenido una jornada muy rica, hay muchos comentarios de felicitación para los disertantes que han dejado conceptos
muy valiosos para todos los asistentes, que cada uno tendrá un interés o una especialidad o algún punto específico donde poner el acento, y que les comentamos entonces que vamos a enviar certificados online para todos los participantes, más un certificado de agradecimiento a los disertantes, y que dado que hemos grabado las charlas, las vamos a pasar las vamos a pasar en limpio, y les vamos a mandar a los disertantes una versión para que la corrijan, para que la modifiquen aquello que crean conveniente, y después la vamos a subir a la página web de la Organización Internacional de Profesionales en Turismo. Así que bueno, muchas gracias nuevamente y quedamos a disposición. Muchas gracias a Gracias, todos. A gracias a ustedes. todos. Hasta Adiós. pronto. Gracias a Chao. Gracias. todos. Hasta cualquier momento. Adiós.